Distrito de Winchester. Presenta Voces que Transforman. Qué gusto, familia, poder saludarles una vez más. Estamos en Voces que Transforman. En esta ocasión tenemos una persona muy especial, de mucha trayectoria y mucho que contar. Y queremos presentárselos. Hermano, díganos cuál es su nombre, de dónde es y cuál es el cargo que usted ostenta actualmente en la iglesia. Mi nombre es Oscar Reyes, soy de El Salvador, departamento de San Miguel, y trabajo acá en la iglesia de Winchester como primer anciano de esta iglesia y de un distrito a la vez. ¿Cuántos años siendo adventista del séptimo día? Oh, pastor, una muy bonita pregunta. En realidad tenía aproximadamente quizás unos 5 años cuando mis padres conocieron el mensaje adventista. Me mantuve quizás hasta un aproximado de 16, 17 años. Luego, las cosas de la vida, la juventud, pegamos un paso donde nunca debimos pegarlo, pero gracias a Dios con el tiempo y al llegar a este país en los años 90, regresamos a la iglesia y desde entonces estamos luchando para servir al Señor. Durante estos 26 años, ¿se le ha cruzado por la mente alguna vez retroceder? No, para nada. No, por el contrario, creo que esos años como decíamos, nos tomamos un descanso, me arrepiento de haberlo hecho, no debía haberme salido de las cosas de Dios y me debí haber mantenido ahí. Así que no, por el contrario, me arrepiento de no haberme mantenido. Usted tiene mucho que contarnos, experiencias, pero al principio de Tras Cámaras estábamos hablando sobre la pandemia, ¿no? Usted mencionaba que fue un momento bastante complejo cómo se vivió, y es ahí donde quiero preguntarle a usted, ¿cuál fue su primera reacción al enterarse que iban a estar las iglesias cerradas y todas las restricciones que esto trajo? Sí, en realidad fue difícil. Como la mayoría sabemos, conocemos esa historia, prácticamente todas las iglesias la cerraron, y incluyendo la iglesia donde nosotros nos reuníamos, también esa iglesia la cerraron. En ese local estábamos rentando y comenzamos a reunirnos por Zoom, teníamos reuniones por Zoom, pero hubieron algunos hermanos con los cuales estuve de acuerdo que no aceptaban mucho esa reunión por medio de Zoom. Y empezamos a ver si había una forma de podernos reunir en algún templo, en algún lugar. En esos días se me ocurrió eh, trabajar con la iglesia de Front Royal, el hermano Armando López, quien siempre ha sido un pilar en esta iglesia también, que es un fundador de esta iglesia de Winchester. Trabajó también un tiempo con la iglesia de Front Royal, con los americanos, y entonces por medio de ellos sabía yo que había un contacto. Hablé con el hermano Armando y le pregunté si había forma de acercarnos a ellos para ver si nos podían rentar allá también. Y en efecto, gracias al Señor, lo logramos. Comenzamos a reunirnos allí en Front Royal, y ya después surgió la posibilidad de comprar este templo donde estamos hoy, y gracias a Dios fue de bendición. En otras palabras, yo considero, pastor, que la pandemia para nosotros como la Iglesia Adventista de Winchester vino con un propósito. Logramos comprar este templo y gracias al Señor aquí estamos creciendo para el Señor. Cómo Dios actúa, ¿no? Esa es la forma resumida, hermano. Sí. Ahora, déjeme preguntarle, ¿cuál fue la decisión más difícil durante el tiempo de la pandemia que usted como líder con la Junta de Iglesia tuvieron que tomar? Pues en realidad esa era una de las preocupaciones. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? Porque prácticamente todas las iglesias estaban cerradas. Optábamos de vez en cuando por lo que conocemos como hogares de esperanza, pero igual eso era para más que nada quizás una reunión entre semanas, pero nosotros buscábamos nuestro culto regular. Y fue difícil porque estábamos acostumbrados a estar todos los sábados en la iglesia, con escuela sabática, con culto divino, con programa de los niños. Así que no fue algo fácil, pero una vez más, gracias a Dios, nos iluminó para poder trabajar con estos hermanos de Front Royal. ¿Momentos de desacuerdos en esa etapa de la pandemia con los hermanos con un punto de vista diferente? Sí, sí, porque como usted sabe, hubo una variedad de pensamientos. Algunos consideraban que
era bueno que nos reuniéramos porque es lo mejor estar en armonía, estar en camaradería de hermanos. Otros consideraban que de repente no era lo mejor por el hecho de que había peligro, el contacto. Entonces, sí, habían diferentes opiniones, pero orando, Dios nos iluminó y como le digo, la señal fue que no tuvimos mucha dificultad para contactar a los hermanos de Front Royal, los americanos, y que nos rentaran ese templo. Pero igual, como en todas las iglesias, usted sabe, hay variedad de pensamientos y en esta ocasión no fue la excepción. Hubo ahí, de hecho, algunos comenzamos a reunirnos en Front Royal y algunos todavía no estaban como dispuestos a ir todavía, estaban esperando un poco más de tiempo. Todos sabemos que la pandemia fue un momento bastante complejo, Sí, donde las iglesias a nivel mundial fueron golpeadas sí. porque dejamos de reunirnos, Ujú. muchos hermanos que quizás estaban pensando en su fe ya no volvieron. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vive Winchester esto? ¿Hubo un antes y un después de la pandemia, o un Winchester a un Winchester después con más miembros, menos miembros? ¿Cómo es la reconstrucción ahora de la iglesia? Pastor, yo creo que el hecho de que Dios hizo un trabajo muy bonito, sobre todo, como le digo, porque de esa situación fue que surgió la posibilidad de comprar el templo. Entonces yo creo que cuando se presentó la oportunidad de comprar el templo y que ya como que iba bajando un poco lo fuerte de la pandemia, entonces como que la mayoría nos enfocamos en que estaba la oportunidad y entramos de lleno. Prácticamente ya cuando se presentó la oportunidad de comprar el templo, gracias a Dios todos entramos de lleno, todos nos pusimos de acuerdo, no hubo diferentes opiniones ya en esta ocasión, todos estábamos muy contentos. Una iglesia que ha sido muy unida y que ha sido dirigida por el Señor, podríamos decir, y no, gracias a Dios, podría decir que olvidamos lo de la pandemia con la posibilidad de la compra del templo. Amén. Ahora, quiero pensar, ¿no? Sí, Porque somos una iglesia integral, sí. pero dentro de esa iglesia hay hermanos sólidos, otros no tan sólidos porque están luchando, Sí, y para nada es un secreto de que la iglesia hubo mucha fuga de jóvenes, ¿verdad? sí. Hablo esto a nivel mundial, no de Winchester. Ujú. La pregunta es, hermano, ¿cómo se mantuvieron los jóvenes dentro de la iglesia? Con los jóvenes sí, siempre es como que un poquito más difícil, podríamos decir, pero igual considero que los jóvenes que se han mantenido en la lucha en nuestra iglesia, no tuvimos tanta dificultad para que se quedaran. Ah, sí, sí, como en todas las iglesias también, de repente por ahí hubieron algunos que se fueron, quizás una familia que no regresó, no quiso volver, o de repente se mudó, se fue a otra iglesia, pero en realidad, hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de nuestros jóvenes, gracias a Dios, no fueron afectados fuertemente en ese sentido como para retirarse y no querer regresar. Hermano, quiero enfocarme más en usted y en su liderazgo. ¿Qué cosas nuevas aprendió durante la pandemia pues, para ser líder, ¿no? Para atender la iglesia. Sí, pastor, en ocasiones como esas, uno recibe muchas llamadas de los hermanos, de las familias, qué vamos a hacer y por qué no buscamos un lugar, como le mencioné al principio. Am, entonces uno recibe muchas llamadas y está, eh, podríamos decir, colectando ideas, llamando. Yo llamaba también al hermano Armando, teníamos también consejería del pastor, pero en resumen, pastor, yo creo que lo que cuenta en casos como estos es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios y Él se encarga de iluminar. A las llamadas yo contestaba a ciertas familias, hermano, denos un tiempecito, estamos trabajando, estamos haciendo llamadas, estamos buscando la forma, eh, pero igual eso se logra con la dirección del Señor, porque yo he escuchado de algunos que igual mejor decidieron cerrar las puertas, quedarse tranquilos y esperar, pero nosotros no, gracias a Dios buscamos opciones y
con la dirección del Señor las encontramos. Un momento, hermano, durante todo esto, ¿hubo algún hermano que le llamó y le dijo, hermano Oscar, quiero que vengas a orar a mi casa, estoy con COVID, estoy con esto? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue el momento? Sí, de hecho tuvimos una familia que, para ser honesto, no me lo pidió a mí, pero me dijo que le dijera al pastor, Ok. el pastor que teníamos en ese tiempo. Tristemente ese pastor vivía lejos, en el área de Maryland, y como todos sabemos, nosotros estamos acá en el área de Winchester, y también tristemente diría que en ese momento estábamos viviendo lo peor de la pandemia. Claro. Entonces yo le dije a esta familia que me permitieran, que iba a consultar con el pastor, a lo que el pastor me respondió y me dijo, hermano, voy a tener que ser honesto en esta ocasión, no puedo, ahorita estoy aislado de todo el mundo, aún de mis hijos, me dijo él. Yo ya hablé con la familia, mis hijos vienen acá y yo les digo que eh, guardemos la distancia, y son mis hijos, y eso es, si es fuerte la necesidad de vernos, me dijo, pero entonces yo no voy a ir para allá. El pastor, yo considero, fue precavido, y esas eran las recomendaciones que teníamos en ese tiempo. Entonces, y pues cuando eso pasó, en alguna medida yo me sentí tentado a ir, pero como que me dejé ir por la misma idea del pastor, Claro, reservarme y no correr el riesgo. Sí, Y no de fe, ¿no? sí, ujú, Porque a veces por hacer un bien terminamos haciendo sí, un mal mayor en el sí, aspecto de que había muchas ideas, ¿no? ujú, Muchas cosas de forma de pensar, ujú. de decir no tienes que venir porque no crees en Dios. Sí, sí, creemos en un Dios, pero No, por hay una supuesto. enfermedad que es real Exacto. en ese aspecto. Hermano, durante la pandemia la iglesia vivió algún momento de dolor. Sí, sí, pastor, perdimos a una pareja que vivía en Winchester y eran miembros de nuestra iglesia. Y fue una experiencia bien fuerte, bien difícil, porque creo que, si mal no recuerdo, en cuestión de 3, 4 semanas les perdimos a los dos. Así que fue doloroso, fue un hermano que lo recordamos prácticamente. Yo lo recuerdo mucho a él y sé que toda la iglesia lo recuerda mucho. Era un buen hermano, muy misionero, nos ayudó mucho en la iglesia y siempre estaba dispuesto a trabajar para el Señor. Fue difícil, perdimos una pareja así. Sí. Wow. ¿Cómo toma la iglesia la noticia? Creo, pastor, que una noticia de esas nunca es buena. Habíamos estado orando fuerte para que Dios hiciera un trabajo como el que a veces el ser humano espera, ¿no? Uno quiere reconciliación, uno quiere que la persona se cure, pero tristemente no pasó. Entonces ahí es donde entra en juego la fe y el conocimiento que tenemos de Dios. Eh, y no queda más confiar en Dios. Sabíamos que no éramos la única iglesia que estaba perdiendo miembros, sabemos de otras iglesias que también perdieron miembros y fue difícil. Nunca es fácil recibir una noticia de esa, pero igual seguimos orando y gracias a Dios sobrevivimos a una situación bien difícil como esa. Aparte de esto, hermano Oscar, ¿hay alguna historia, aparte de la que acaba de comentar, o algún testimonio que a usted lo conmovió profundo durante este tiempo de restricciones, que usted dijo, wow, Dios me habló a través del testimonio de cualquier persona, o un testimonio triste, ¿no? Sí, esa misma pareja para mí fue algo que no, como le repito, no fue fácil de sobrevivir a esa situación porque em, en ese tiempo nosotros teníamos lo que conocemos muchos como un jardín de oración. Ujú. Entonces, yo estaba trabajando en el jardín de oración. Todos los sábados teníamos el jardín de oración a las 8:30 de la mañana, hasta la hora que comienza la escuela sabática, aproximadamente a las 9, 9:15. Y esta pareja, en especial el hermano, era una de las personas que me apoyó prácticamente todo el tiempo que estuve en el jardín de oración. De hecho, cuando por alguna razón no íbamos a tener el jardín de oración, él se molestaba porque él consideraba que debíamos estar, que no se podía omitir el jardín de oración, pero
comenzando por ahí yo lo sentí mucho a él. Fue triste perderlo a él, de verdad que Wow, sí. tremendo. Ya casi vamos por culminar, hermano Oscar. Ujú. La pregunta sería, ¿qué es Winchester para usted? Winchester para mí es un lugar donde yo considero, si vamos a hablar espiritualmente, donde yo he crecido, diría, espiritualmente hablando. Tengo muy bonitos recuerdos de este lugar de Winchester. Ah, Sobre todo, creo que es aquí donde Dios me ha usado quizás más en el ministerio. Yo trabajé 12 años también en el área de Maryland como anciano también. Ujú. Y cuando yo me vine de ese lugar para acá, yo venía preocupado. Yo había, imagínense, 12 años trabajando con buenos pastores, con grandes hombres de Dios, y venía a un lugar donde yo no conocía a nadie prácticamente. Entonces, pero Dios igual fue abriendo camino y encontramos la iglesita, que es nuestra iglesia hoy, y Dios nos ha formado grandemente en este lugar, de tal manera que, como le dije, lo de la pandemia, si regresamos un poquito a lo de Front Royal, prácticamente en ese tiempo que abrimos ahí perdón, en Front Royal para trabajar, de eso hoy la iglesia de Winchester logró colocar un grupo de hermanos. Ahora tenemos obra hispana en el área de Front Royal, de hecho parte de nuestro distrito, en donde están algunas familias que se fueron de Winchester y donde tenemos hermanos muy buenos que están trabajando, lindos hermanos que están trabajando en Front Royal. Y entonces todo eso es un manjar de cosas lindas que Dios ha hecho en mi vida en esta área de Winchester. Para mí significa mucho Winchester. Viendo su cámara, hermano, ¿qué le diría a ese hermano que está titubeando, que está dudando y que probablemente esté pensando en algún momento decir, es mejor bajar mis brazos y dejarme llevar por las luchas? ¿Cuál sería su consejo a raíz de toda esta experiencia que usted ha tenido en su vida? Yo lo que puedo decirle a cualquier hermano pastor es que nunca vamos a estar bien lejos de los caminos del Señor. En los caminos del Señor puede que tengamos desafíos, puede que tengamos quizás desánimo, puede que tengamos eh, momentos de debilidad, espiritualmente hablando, pero mi consejo es no irnos de los brazos del Señor, continuar, porque Él tiene muchos planes para nosotros. Y siempre, como hemos dicho también, los propósitos que Dios tiene para sus hijos son buenos, son perfectos, son sanos. Y más ahora en este mundo que estamos viviendo, yo creo que el mejor camino a seguir son los caminos del Señor. Hermano Oscar, dos cositas más. ¿Cómo no? ¿Cómo respondería a esto? ¿O cómo llenaría la frase? Dios es. Hermano, Amor. Mm. y para finalizar, hermano Oscar, ¿cuál es su sueño, su mayor sueño? Mi mayor sueño, pastor, ahí sí que me tocó. Sí sería ver a mis hijos en los caminos del Señor ya en una forma entregada, completamente, luchando también ellos por su salvación. Creo que ese sería el sueño. Y después, no solamente quizás mis hijos, pero también los nietos, porque como usted muy bien lo sabe, tenemos también una nietecita y yo creo que para un padre, para un abuelo en este caso ya, eso es lo que uno desea, ver a su familia, a sus seres queridos en la misma lucha, tratando de alcanzar la salvación. Amén. Y finalizamos, hermano Oscar, diciéndole a la audiencia que ese sueño que usted tiene para sus hijos no está muy lejos. Ya Dios hizo dos milagros. Sí, claro que sí. Dos hermosos milagros. Claro que sí, pastor. De hecho, sí me tomaron por sorpresa en esa ocasión porque me vine a la iglesia y para mí fue sorprendente que mientras que estábamos en el repaso de la lección, lo que conocemos en nuestro programa, a eso de las 10, 10 y media más o menos, yo veo a mi hija entrar con su esposo y la nietecita y me sorprendí por lo mismo porque pues yo lo hacía trabajando por lo que me había mencionado.
Eh, el pastor que tuvimos en esa ocasión, un gran hombre de Dios, pareciera que Dios traía todo en su debido orden, porque para ese sábado el pastor terminó con un mensaje que yo creo que todos los que estábamos acá fuimos tocados por el poder del Espíritu Santo. Y al grado que ya estando mi hija y mi yerno acá, escucharon ese mensaje de principio a fin. Y cuando el llamado, mi yerno fue el primero en levantarse, pasar al frente, aceptar el llamado, algo que ya para entonces yo estaba ya un tanto descontrolado, pastor, perdón, pero sí me tocó, y más aún cuando los pude ver entrar en las aguas del bautismo. Eso queda marcado de por vida en nuestras vidas, porque es un milagro poderoso de los que Dios hace con el ser humano, con el deseo de salvarlo. Amén. Familia, Dios es un Dios que sigue tocando corazones. Y si usted está viviendo un momento complejo hoy, déjeme decirle, Dios tiene un plan para su vida. Solo confíe, espere y mirará el poder de Dios. Gracias por acompañarnos en Voces que Transforman. Nos miramos en un próximo episodio más. Hermano Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Amén. Bendiciones a todos.